Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén. En este video vamos a adentrarnos a la materia de sistemas políticos comparados. Asimismo, durante el transcurso de la duración de este video, analizaremos un poco los parámetros a estudiar, entre ellos qué es un sistema político, principalmente qué es, cuáles son sus características y cuáles son los que actualmente convergen y anteriormente. Como parámetro 2 ubicamos cómo funciona el método comparativo, cómo nos puede ayudar a analizar y a tener una mejor interpretación entre los diferentes sistemas políticos, cuál es su funcionalidad, cuáles son los métodos a seguir. En el parámetro 3 vamos a analizar diferentes sistemas políticos actuales, entre ellos la democracia, el autoritarismo y demás. Finalmente, en el parámetro 4 y 5 vamos a analizar las características de los diferentes sistemas políticos contemporáneos y vamos a especificar un ejemplo de cada uno de ellos. En el parámetro 5 vamos a definir y a llegar a una conclusión sobre cuál es el mejor sistema político actualmente, en qué beneficia y por qué está muy bien visto sobre las demás naciones en el mundo. Bien, para comenzar a abordar el tema es fundamental como primera parte definir el término sistema político. Cuando hablamos de un sistema político, principalmente nos estamos refiriendo a un conjunto de interacciones que existen en todas las sociedades, independientemente, y que a través de la aplicación autoritaria de los valores que emergen dentro de una sociedad en específico, estos se van a ir ejecutando de diferentes funciones de integración y que estos comúnmente se van a adaptar dentro de la población. Asimismo, podemos decir que los actores que influyen en la interacción política son los encargados de tomar ciertas decisiones dentro de los sistemas políticos. Ahora bien, es fundamental destacar que dentro del sistema se encuentra entrelazado con el régimen político. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del régimen político? En términos de interpretación y más que nada para abordarlo de manera sencilla, se define como un complemento porque se encarga de señalar las instituciones políticas dentro de los mismos sistemas. En conclusión, para terminar con el apartado de sistema político, un sistema político será el encargado de la aplicación del conjunto de instituciones que regulan la lucha del poder y la ejecución del mismo. Claro, evidentemente teniendo en cuenta los valores de cada una de estas instituciones políticas para una adecuada ejecución. En este segundo apartado vamos a definir cómo funciona el método comparativo. Pero antes es necesario integrar cuáles son estos aspectos. Más que nada, algunas características, entre otras cualidades para una mejor interpretación. Cuando hablamos del método comparativo, como su nombre lo indica básicamente, busca comparar mediante un análisis de metodología, es decir, una identificación de relación de aspectos que existen entre dos o más ideas o inclusive entre objetos, básicamente todo lo que sucede en los fenómenos sociales. Hay muchísimas cosas en las que nosotros podemos comparar, donde nosotros podemos aplicar este sistema comparativo, pero nosotros lo vamos a enfocar en nuestro caso de estudio, el cual es sistemas políticos actuales o bien los diferentes sistemas contemporáneos que más adelante en el video estaremos analizando. Podemos interpretar que el método comparativo es una herramienta que nos favorece a través de un análisis sistemático y más que nada en una serie de aspectos paralelismo de identificación.
Esto con el objetivo de examinar las relaciones que existen entre los fenómenos sociales, como por ejemplo am, ciertas características o cualidades como las similitudes, las diferencias, posiciones sociales, eh, las ventajas, desventajas sobre sobre cierto sistema político. Esto con la ayuda del método comparativo para facilitarnos el análisis. Este método comparativo tiene una serie de pasos y que entre ellos identificamos más que nada nuestra hipótesis. Cuando nosotros comenzamos a abordar un tema, siempre tenemos una cierta pregunta o cierta noción de lo que posiblemente sabemos sobre un sistema. Y gracias al sistema comparativo, nosotros podemos evidenciar claramente y descubrir qué características de estos fenómenos sociales son ciertos o descartar la idea que teníamos previamente. Como ya lo mencioné, nosotros nos enfocaremos en el objeto de estudio de los sistemas contemporáneos actuales. Como complemento podemos decir que el método comparativo es una herramienta porque nos va a ayudar al reforzamiento de comparación de similitudes, características, ventajas, desventajas sobre sobre dos o más temas. En este caso, pues estamos abordando los sistemas políticos actuales. ¿Qué sistemas políticos tienen semejanzas entre sí o qué sistemas políticos tienen más ventajas, menores desventajas o en qué se parecen en la manera en la que se aplican? Básicamente es una herramienta el método comparativo. Es momento de comenzar a abordar los diferentes sistemas políticos actuales. ¿Cuáles son estos sistemas políticos actuales? Como primer parámetro tenemos a los sistemas políticos democráticos y entre ellos se encuentra el sistema democrático parlamentario. Asimismo, en este apartado tenemos al sistema democrático presidencialista. Como segundo parámetro se encuentran los regímenes autoritarios cerrados, de los cuales destaca principalmente el totalitarismo. En el tercer apartado se encuentran los sistemas bipardistas y multipardistas. En el cuarto parámetro se encuentran los estados con sistemas unitarios y federales. ¿Cuáles son? Estados unitarios centralizados y estados federales descentralizados. Es momento de comenzar con los sistemas políticos contemporáneos. Los principales sistemas políticos contemporáneos se basan en un sistema de poder. Cada sistema político contemporáneo tiene su propio estilo o más que nada su propia manera en la que aplica sus leyes o la obediencia que tiene su pueblo y su ciudadanía. Esto puede ser desde un poder absoluto hasta un consenso en sistemas democráticos. Los sistemas políticos contemporáneos que se destacan son cuatro. ¿Cuáles son? El totalitarismo, autoritarismo, la monarquía y finalmente tenemos a la democracia. Comencemos con el totalitarismo. Es fundamental definirlo, añadir una serie de características y unos ejemplos en donde se aplica, sobre todo en las naciones. Asimismo, haremos lo mismo con los cuatro sistemas políticos contemporáneos. Comencemos con el totalitarismo. El totalitarismo podemos decir que es una forma de Estado en el que un único partido político gobierna con un poder absoluto, es decir, sin ningún tipo de limitación. Este concepto totalitarista de igual manera se puede interpretar como una ideología
quizá alguna agrupación o sobre todo como un movimiento, en donde el principal objetivo del totalitarismo es privar la libertad y mediante la cual el Estado concentra todos los poderes de manera total, sin respetar divisiones ni mucho menos los derechos individuales de la ciudadanía. También decir que como tal no es una ideología, más que nada sería como, no es una ideología política, sino un régimen absoluto que se impone, porque todos los poderes están en manos de un único partido o en su debido caso un líder supremo. Algunas de las características que podemos señalar en este sistema son las siguientes. Evita a toda costa la democracia. Eh, Esto debido a que el gobierno concentra todo el poder y se impone ante ante la ciudadanía. Tiene un control total sobre la sociedad, tienen a un líder absoluto y es censurada la opinión pública. Algunos de estos ejemplos en donde se aplica todavía el totalitarismo es en Japón, en China y en Corea. Muchas naciones del extranjero han interpretado que está como muy mal visto, pero sin embargo todavía hay naciones que lo siguen aplicando. Ahora comencemos o demos paso al autoritarismo. El autoritarismo es un régimen político que abusa principalmente de su autoridad y que ésta se impone en el poder a sí mismo. Esto sin un consenso por parte del pueblo. Este tipo de sistema puede estar al mando de un monarca absoluto o de gobernantes militares o en el debido caso de un líder. También debemos decir y debemos agregar que el sistema autoritario es lo opuesto a una democracia. ¿Y esto por qué? Porque se asemeja al totalitarismo y esto debido a que ambos abusan del poder y suprimen los derechos humanos, así como las garantías y, sin embargo, esta diferencia es de un régimen autoritario. No tiene una ideología tan desarrollada como el totalitarismo, pero persigue ciertos intereses de un líder o de una minoría que está al mando. ¿Cuáles son estas características que destacan del autoritarismo? Son las normas represivas sobre la libertad, el poder que se concentra en una sola persona, evita la democracia, se impone ante el pueblo. Estas características son similares al totalitarismo y van de la mano. ¿Por qué? Porque ambos tienen el propósito de evitar la democracia a toda costa. Como ejemplo del autoritarismo, tenemos a las dictaduras, el control de la opinión pública, sobre todo en países del continente africano, que se da el autoritarismo. Ahora pasemos con la monarquía. La monarquía es el gobierno de una sola persona, o de un monarca, o mejor dicho, o de un rey o una reina. Este rey o reina gobiernan de forma indefinida y de forma totalmente autoritaria y arbitraria, es decir, ellos pueden crear las leyes, pueden romper las leyes, inclusive pueden cambiar las leyes, pueden hacer lo que quieran dentro de su conformación. Podemos añadir que este sistema de gobierno de una sola persona es un gobierno más que nada hereditario, lo cual quiere decir que un gobierno va pasando de generación en generación. Algunas de estas características de la monarquía son las siguientes. Es un gobierno autoritario,
ocupa el poder que pasa de generación en generación y normalmente, como era de esperarse, es criticado por diferentes naciones. ¿Pero por qué la critican? Porque consideran que no es correcto que una familia o un rey herede su corona, su mandato a su familia. Es imponerse ante la sociedad en general. Entonces, muchas de estas naciones están en contra y hay ejemplos en donde todavía se sigue aplicando. Como principal ejemplo tenemos a España. La democracia. La democracia es un sistema político actual y es definido como una forma de organización social en la cual la dirección y la titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. Nos referimos a la democracia cuando surge con la formación institucional y sobre todo es la que viene representada y plasmada en una constitución del Estado Nacional. Asimismo, podemos decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación. ¿Cuáles son estos mecanismos de participación? Son ejecutados por medio del voto universal y que tiene como cualidad ser libre y secreto, es decir, cada uno de los ciudadanos puede ejercer una decisión de manera libre, ya sea por el candidato y el gobierno que sea de su preferencia. Con ello se establecen las garantías y los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos de la población. Y debido a ello se ejecuta su autonomía. Ahora, es necesario añadir que el voto democrático puede cambiar en cada una de las naciones. La democracia tiene como características, número uno, que se basa en la igualdad y en la libertad. Número dos, la representatividad, las garantías individuales y sobre todo los derechos humanos. Ahora, como ejemplo, el sistema democrático se encuentra en México porque es considerado como un país democrático. Asimismo, se encuentra Estados Unidos, solo que con unas pequeñas diferencias en la aplicación y en la ejecución del sistema democrático. ¿Qué sistema político es el que más funciona en la actualidad y por qué? El sistema político que mayor funciona en la actualidad es el sistema político democrático. Esto debido a que las decisiones se toman en conjunto, tanto los representantes políticos como los ciudadanos quienes tienen el control de las decisiones del pueblo, además de establecer las garantías individuales y los derechos de los ciudadanos. ¿Esto cómo se aplica? A través de su voto que lo representa. Asimismo, es considerada por muchas naciones del extranjero como el mejor sistema político, porque se basa en la igualdad y porque se vela por las decisiones del pueblo. Es fundamental añadir que el sistema democrático tiene sus diferentes cualidades. En cada uno de los países en donde se aplica la democracia puede variar en ciertos puntos, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos el voto democrático es indirecto, debido a que en su constitución está plasmado que debe existir un colegio electoral. Asimismo, los votos de los ciudadanos son representados por el colegio electoral. Este colegio tiene la facultad de decidir sobre ciertos puntos o ciertas decisiones importantes que toma el pueblo. Esto porque en su constitución dice que un pueblo desinformado no puede elegir en su totalidad a su gobernante. Es por eso que debe de intervenir el colegio electoral. En conclusión, el sistema democrático, sin alejarnos de las distintas variaciones que puede presentar en las diferentes naciones,
es considerada como el mejor sistema político porque, como lo mencioné antes, se basa en un sistema de igualdad en donde el pueblo y los representantes llevan un consenso y toman la mejor decisión. Esta mejor decisión hay que establecerla como entre comillas, porque sabemos que al menos en México y en otros países donde la corrupción está a la orden del día, las decisiones no son significativamente verídicas. Hay muchas cosas que están de por medio, mucha compra de votos, campañas electorales falsas, en general muchísimo engaño en donde la corrupción prevalece demasiado. Pero la democracia es un buen sistema de gobierno y de política en general en comparación con otros sistemas políticos.